Bienvenidos una vez más a SMI Reforma El Salvador y al devocional de esta mañana. Vamos a estudiar un poco la palabra del Señor para poder iniciar este día con un pensamiento de la Biblia y con la bendición de nuestro Dios. Así que les invito a que oremos para que podamos abrir las Sagradas Escrituras y meditar un poco en esta mañana del consejo divino. Oremos. Padre nuestro y amante Dios que esté en el cielo, muchas gracias le damos, bendito Dios, por un día más de vida. Gracias por sus cuidados, por todas sus bondades, porque es bueno con nosotros, Señor. Gracias por la luz de su palabra que ilumina nuestro camino, nos llena de esperanza y de gozo. Le pido, Señor, en esta hora que nos hable, que usted pueda intervenir para que lo que hablemos en esta hora, que es la historia cumplida de su iglesia en este último tiempo, pueda ayudarnos, Señor, a reflexionar acerca de la entrega que debemos de realizar en su servicio. Perdone nuestros pecados y denos de su paz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando el devocional de Cristo Triunfante. Este día 25 de noviembre, el tema que tenemos que reflexionar es: los primeros oponentes ridiculizaron a los adventistas. Vamos a hablar un poco entonces de la historia denominacional. Esto es para los que conocemos un poquito, estamos familiarizados un poco con el movimiento adventista. Vamos a tratar de hablar un poco acerca de la historia, de la oposición que sufrieron aquellos que fueron pioneros del movimiento adventista. Hay un versículo que cita esta matutina que es Romanos 8:35. A la letra dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dos preguntas muy importantes. Dos preguntas que resaltan las dificultades que el apóstol Pablo sufría en aquel entonces por causa de la verdad. No solamente él, sino todos los fieles en aquel tiempo. Dos preguntas que demarcan quizás el dilema emocional, espiritual y físico que pasa todo aquel que entrega su vida por causa de la verdad. Grandes hombres de todas las edades tuvieron que pasar por este tipo de dificultades: la tribulación, las angustias, la persecución, privaciones fisiológicas como el hambre, la desnudez, pasar frío, pasar peligros, pasar espada. Grandes hombres de Dios fueron probados y muchos entregaron sus vidas. No solamente tuvieron que enfrentar estos momentos difíciles, sino que sus vidas fueron truncadas por causa de todo este tipo de obstáculos. Y lo hicieron por amor a Dios. Y no fue la excepción. No fue la excepción, ¿verdad?, en relación a la experiencia del movimiento adventista. No fue la excepción acerca de lo que tuvieron que vivir aquellas personas que, por el cumplimiento profético del aumento de la ciencia, que empezaron a comprender, que empezaron a entender las profecías por el estudio sistemático y minucioso, y empezaron a ver que había luz arrojada para este tiempo y que era importante el poder no solamente comprenderla, sino predicarla. Entre ellos mencionamos un personaje muy conocido en el adventismo, como lo es Guillermo Miller, y los primeros adventistas. Todos ellos pasaron por grandes dificultades. ¿Dificultades de qué tipo? De todo: físicas, emocionales, sociales y espirituales. Pero todo esto, saben, es muy importante porque estas pruebas fueron parte del proceso que formó la identidad del movimiento adventista. Y si hay algo que caracterizará al movimiento adventista, al movimiento de reforma en este último tiempo, es el de estar claro, el aceptar de que donde quiera que presentemos la verdad tal cual es, según la palabra de Dios, vamos a tener oposición, vamos a tener que pasar por dificultades también. Pero es algo que aceptamos, y Dios quiera que como pueblo de Dios siempre estemos dispuestos para
hablar lo que la Biblia nos enseña, para denunciar el pecado, para anunciar también esa maravillosa promesa del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el mensaje de Guillermo Miller. Ese era el mensaje, el anuncio de un juicio, la comprensión, ¿verdad?, de que Cristo tendría que pasar por otra etapa cuando Él comprendió el significado de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Cuando Él, ¿verdad?, entiende de que era un tiempo profético, pero que se podía cuantificar. Cuando Él comprendió acerca del santuario, el santuario terrenal y el santuario celestial, el papel que Cristo desempeñaría allí. La emoción, la inquietud, la necesidad de anunciar estas cosas embargaron el corazón de este hombre y de muchas personas más en diferentes regiones. Y es ahí como se despierta el anuncio de un mensaje que antes no se había predicado. No se había nunca predicado acerca de Cristo viene por segunda vez. No se había predicado con ese énfasis, hay un juicio para todos los seres humanos. Nunca se había anunciado el mensaje de Apocalipsis 14 acerca del primer ángel. Temed a Dios y dale honra porque la hora de su juicio ha llegado. Eran mensajes que despertaron la atención de todas las personas, aunque los efectos fueron variados porque algunos creyeron el mensaje, otros lo tomaron para volverse los enemigos acérrimos acerca de estos conceptos doctrinales, pero lo cierto es de que no pasó desapercibido. Y en este sentido es cuando entra también la experiencia que Pablo decía en aquel momento. Fue la experiencia para estas personas en el origen del movimiento adventista. Porque la historia constata de que estos personajes fueron ridiculizados, experimentaron la oposición religiosa, fueron ridiculizados por la prensa, se burlaban de ellos públicamente, fueron atacados desde los púlpitos de muchas iglesias, fueron llamados fanáticos, fueron llamados locos, engañados. Elena G. de White en El conflicto de los siglos en la página 22 y 23 dice que la oposición vino especialmente de ministros que rechazaron la luz profética. Nótese qué interesante es esto. Pero no solamente vivieron esta experiencia argumentativa y doctrinal, sino que también experimentaron el rechazo social y familiar. Porque muchos creyentes que comprendieron que era la verdad para este tiempo, que era el mensaje de Dios para su pueblo, estas personas fueron expulsados de sus iglesias, perdieron amistades, sufrieron el rechazo de su propia familia y en algunos casos perdieron sus empleos por sostener su fe. Guillermo Miller mismo, ¿verdad?, fue abandonado por compañeros predicadores y perdió la confianza de quienes antes lo respetaban. Pero también había otra dificultad, el fanatismo y la oposición interna. Fue otra prueba grande que tuvo que vivir estos siervos de Dios en aquel entonces. Muchas personas, ¿verdad?, muchos grupos cayeron en el fanatismo, adoptaron conductas descontroladas, otros se salieron de la disciplina bíblica, y esto generó críticas hacia Miller y los seguidores de él, porque el público general no distinguía entre los fanáticos y el movimiento serio. Y eso fue la lucha de este personaje toda la vida contra estas desviaciones. Pero también otra de las dificultades que vivieron los adventistas en el inicio era la pobreza y el sacrificio personal. Pablo hablaba acerca de esto, el hambre, la desnudez. Muchos seguidores tuvieron que vender sus propiedades para financiar la predicación, gastaron sus ahorros viajando para compartir el mensaje, ofrendaron lo poco que tenía para imprimir literatura. Los que conocen la historia saben que esto es así. Guillermo Miller predicó miles de veces sin cobrar, viajaba largas distancias en condiciones difíciles, sufrió económicamente debido a la dedicación del mensaje.
Cuando yo leo estas cosas de la entrega de estos personajes, me da vergüenza cuando a veces nosotros como predicadores ponemos tantas excusas para poder dar algo de sacrificio. No nos gusta pasar calor, no nos gusta caminar hoy en día, no nos gusta estar de noche quizás en algunos lugares por causa de la predicación de la verdad. Murmuramos quizás por el salario que tenemos, o algunos dicen, no, a mí no me pagan y ¿por qué tengo que predicar? Recordemos que estas personas fueron sacrificadas de tal manera por amor a la obra de Dios y solo por el reconocimiento de la promesa que Él vendría pronto a esta tierra. Hubieron muchas situaciones, podríamos hablar mucho acerca de lo que enfrentaron los primeros adventistas y también la oposición que tuvieron que pasar. Pero hay algo que también demarca, ¿verdad? Algo que fue muy doloroso para este movimiento en aquel inicio, y fue lo que hoy nosotros comúnmente conocemos como el chasco de 1844, el 22 de octubre de 1844, el día del gran chasco. Fue la mayor prueba para Guillermo Miller y para sus seguidores. ¿Por qué? Porque experimentaron la desilusión profunda, confusión, incredulidad. El mundo se mofaba de ellos. La fe de ellos fue probada de forma extrema. Elena G. de White describió en Primeros Escritos 241, fue el más amargo chasco de su vida. Eso escribió Elena G. de White. Y Guillermo Miller también escribió, confesé mi error ante el mundo, pero no renuncio a la verdad que Dios me enseñó. De manera que estas personas, a pesar de esta desilusión, a pesar, ¿verdad?, de que tuvieron que pasar por esta angustia, por esta desilusión, lo cierto es que confiaron y Dios los sostuvo con su brazo hasta aquel momento. Así que nos damos cuenta, ¿verdad?, acerca de las situaciones que muchas veces tenemos que enfrentar. Pero no quiero enfocarme solamente a lo de nosotros hoy en día, sino que también nos enfoquemos a lo que pasó en aquel entonces. Esta lectura del Cristo triunfante dice, en lugar de basar sus argumentos en las Escrituras, los oponentes de la fe adventista escogieron emplear el ridículo y la burla. En sus esfuerzos por acopiar insultos sobre Guillermo Miller y su obra, el negligente y el impío, animados por la postura de los maestros religiosos, recurrieron a epítetos insultantes, a agudezas blasfemas de muy alto nivel. El encanecido caballero que había abandonado la casa confortable para viajar por su propio peculio de ciudad en ciudad, de una población a otra, en un esfuerzo por llevar al mundo la advertencia del solemne e inminente juicio, fue denunciado como fanático, mentiroso y bribón especulador. Se emplearon tiempo, medios, talentos con el fin de difamar a los adventistas en abierto prejuicio contra ellos y arrojarlos al desprecio público. Los ministros religiosos se ocuparon de recoger informes perjudiciales, fabricaciones absurdas y maliciosas, diseminándolas desde el púlpito. Se hicieron ingentes esfuerzos por alejar las mentes del pueblo del tema de la segunda venida. Sin embargo, en la búsqueda de aplastar al adventismo, el ministerio popular minó la fe en la palabra de Dios. Se presentó como un pecado, algo vergonzoso para todos. La dedicación de tiempo al estudio de las profecías relacionadas con la venida de Cristo y el fin del mundo. Esta enseñanza hizo que algunos infieles y muchos otros se tomaran la libertad de andar según sus propias pasiones. Entonces los autores de este mal acusaron de todo esto a los adventistas. Miren qué interesante es esto. Pero no solamente es Miller el que pasó con esta dificultad, también encontramos otros personajes que cita este párrafo. Los hermanos Wesley.
Ellos confrontaron imputaciones similares en ciertos ministros agnósticos que constantemente perturbaron su labor y buscaron destruir su influencia. Se dijo de ellos que carecían de caridad. Se los acusó de orgullo y de vanidad, porque no rindieron pleitesía a las enseñanzas populares de ese tiempo. Juan Wesley intrépidamente desbarató esas acusaciones, demostrando que eran metodistas. Demostrando que eran ellos los responsables de los mismos males de los que acusaban a los metodistas. El gran conflicto entre la verdad y el error se ha desarrollado a lo largo de la historia desde la caída del hombre. Dios y los ángeles y aquellos que se han unido han estado invitando insistentemente al arrepentimiento, a la santidad y a ir al cielo, en tanto que Satanás y sus ángeles y los agentes humanos inspirados por ellos se han opuesto a todos los esfuerzos divinos por bendecir y salvar a la humanidad caída. Nótese qué interesante cómo el conflicto, ¿verdad?, continúa entre el bien y el mal. Cómo el conflicto entre el deseo de Dios de presentar la verdad es contrarrestado siempre por la influencia del error. Así que, queridos hermanos y amigos, eso es lo que pasó en aquel tiempo. Todo, ¿verdad?, este mensaje que era tan oportuno y que hasta la fecha seguimos predicando, que son el fundamento, ¿verdad?, son la plataforma de lo que es hoy en día el mensaje adventista, tuvo que pasar por una gran prueba, por una gran dificultad, por oposición, por un camino marcado por la abnegación. Queridos hermanos, hoy nosotros, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez? ¿Qué cosas son las que nos están desalentando a nosotros? Porque cuando hablamos acerca de esta pregunta que hace Pablo, ¿quién nos separará?, es un desafío retórico. Lo que Pablo está tratando de decir es que no existe poder humano o circunstancia capaz de romper la relación del creyente con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo, ¿cuál creen de ustedes que este es más fuerte? Pablo, cuando hace esa pregunta, lo hace para poder tratar de hacernos ver a nosotros en qué puntos podemos ser probados y qué es lo que muchas veces demarca nuestra debilidad y nuestra falta de fe. Pablo no pregunta qué puede separarnos, sino quién, señalando poderes espirituales, señalando fuerzas malignas, enemigos humanos y circunstancias adversas. Pero al final, ¿verdad?, Pablo dice, de todas estas cosas, nada nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos acerca del amor de Cristo, hermanos queridos, no es el amor que nosotros sentimos. Tenemos que ser honestos. El amor que nosotros le damos a Dios es una miseria, es poco. Si dependiera de lo que nosotros sentimos por el Señor, el estar seguros en sus brazos, estaríamos perdidos hace mucho tiempo. Cuando Pablo se refiere al amor de Cristo, se está refiriendo a ese amor que sostiene, a ese amor invariable. Es el amor que Cristo tiene hacia cada uno de nosotros. Un amor que es inmutable, un amor que es fiel, un amor que es activo, que es perfecto y que está garantizado por el sacrificio en la cruz que nuestro Señor Jesús realizó. Así que cuando hablamos de todo eso, nos damos cuenta que el poder del Evangelio descansa no en lo que nosotros sentimos por Cristo, sino en lo que Cristo decidió sentir por cada uno de nosotros en la cruz y en la intercesión diaria que Él realiza en el cielo. Eso lo dice Romanos 8:34 y también lo encontramos en Hebreos 7:25. A ese sacerdote que está intercediendo por nosotros,
que puede entendernos, que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todos, como nosotros, pero fue hallado sin pecado. Así que Pablo fue alguien que experimentó la tribulación. Todos los siervos de Dios la experimentan, la han experimentado. Y si entre más fieles querramos ser a Dios, entre más prediquemos la verdad, nos vamos a dar cuenta que tenemos que experimentar mayor oposición, mayor renuncia, mayor abandono de las personas. Pero algo que nunca vamos a experimentar es el abandono de Dios, ni esa ausencia de su amor inquebrantable de Dios hacia con nosotros. Así que, queridos hermanos, ¿será que nosotros estamos dispuestos a hacer esa renuncia? ¿Estamos dispuestos a pasar por la angustia del dolor emocional, la ansiedad? ¿Estamos dispuestos a la persecución, a los ataques por causa de la fe, a las represalias por seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos nosotros a pasar necesidades extremas, falta de recursos, inseguridad, pobreza? ¿O estamos dispuestos también nosotros a exponernos al peligro y a la espada, a las amenazas a la vida, incluso a pasar la muerte por causa de Jesús? Todo eso hace un llamado para cada uno de nosotros. Así que el Señor Jesús en algún momento dijo de que todo el que quiera ser discípulo de Jesús tiene que padecer persecución, tiene que pasar tribulación. Es un camino ineludible para todo aquel que quiera seguir la voluntad de Dios. Así que quiero decirles algo y con esto termino. Si en algún momento nos toca sufrir por causa de la verdad, recordemos algo, no es que Dios nos ha abandonado. No es eso. Recordemos que Cristo no nos ama menos cuando estamos en la tribulación. No nos abandona. Si en algún momento nos sentimos solos, no es que Dios nos ha abandonado. También tenemos que recordar que su amor no cambia por las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Así que, queridos hermanos, que la esperanza del apóstol Pablo nos haga saber de que las peores pruebas de la vida no nos pueden separar del amor de Jesús. Y que ese amor, el amor de Jesús, es más fuerte que la angustia, que la pobreza, que el peligro y que la muerte. Así que, si estamos en Él y somos sostenidos por ese amor de Dios en nuestras vidas, queridos hermanos, pues estaremos seguros. Así que este sea el mensaje de esperanza para este día. El Señor pueda bendecir a cada uno de sus hijos y nos dé ese ánimo, esa determinación para estar firmes por parte de la verdad y así salvos en el amor de nuestro Señor Jesús. Amén. Hagamos una oración para finalizar nuestra meditación. Amante Dios y querido Padre que esté en el cielo, queremos darle las gracias por sus cuidados y por sus bondades. Gracias por su amor, Señor. Gracias porque quizás no hemos experimentado ni la mínima parte de lo que han pasado esos siervos como el apóstol Pablo, sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo que fue el ejemplo de sufrimiento y abnegación. Quizás nosotros no hemos llegado, Señor, a experimentar ese momento de prueba. Pero ayúdenos para que cuando llegue el momento, Señor, también nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y que nada pueda separarnos, Señor. Bendiga a sus hijos y que esta meditación nos dé esperanza, aliciente y fortaleza para poder continuar. Perdone todos nuestros pecados. Supla cualquier necesidad de sus hijos. Denos de su paz y denos un día colmado de bendiciones. Pero que sobre todas las cosas su presencia esté siempre delante de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, apreciados hermanos, queridos amigos, es así como hemos concluido. Les deseo que tengan un excelente día, colmado de muchas bendiciones y que podamos sentir la presencia de Dios en cada paso, en cada acto que realicemos. Hasta una próxima ocasión, el Señor les bendiga y les guarde. Amén.